Soy judío. Tengo 15 años. Y sí, estoy muerto. Pero no me ignoren ahora, porque lo que sucedió después de mi muerte sacudirá todo lo que creían saber. Conocí a Jesús, el Mesías al que me dijeron que nunca debía seguir, y lo que me reveló sobre Israel y Donald Trump me impactó profundamente. Puede que no estén de acuerdo con todo lo que digo, de hecho, algunos podrían querer discutir, pero les pido, quédense conmigo, porque lo que vi no solo concierne a Israel o a Estados Unidos. Concierne a todo el cuerpo de Cristo, a la Iglesia, y quizás incluso a su propia alma. Antes de continuar, necesito que hagan una cosa por mí. Solo una cosa, si esta historia les resuena, si les hace reflexionar, dejen un amén en los comentarios. Significa más para mí de lo que creen. Yo era Daniel, tenía 15 años y ansiaba que pasara algo que rompiera con la rutina. Mi hermano mayor, Samuel, estaba allí, jugueteando con su teléfono, siempre nervioso. No hagas ninguna tontería, Daniel, me dijo, frunciendo el ceño como si tuviera 40 en lugar de 19. Me lo tomé a risa. Quería decir, anda ya, tenía un dron nuevo que pilotar. ¿Qué podía salir mal? Estaba que ardía. El dron era mi billete a la invencibilidad. Daniel, cuidado. Gritó Samuel, su voz interrumpiendo nuestras risas. El dron se tambaleó, cayendo demasiado cerca del borde. Me lancé hacia adelante para agarrar el control, mis zapatillas resbalaron en un trozo de concreto húmedo. Entonces sucedió, mi pie tocó algo resbaladizo, frío y húmedo, y el mundo se inclinó. Mis manos tantearon, incapaces de agarrar nada, mientras el grito de Samuel resonaba en mis oídos. El techo desapareció bajo mis pies. Sentí que caía para siempre, pero no había tiempo en absoluto. El aire se abalanzó, frío e implacable, azotándome el pelo contra los ojos. Sentí un vuelco en el estómago y el corazón me latía con fuerza contra las costillas. Caí al suelo. Una descarga eléctrica me recorrió la columna, mi cabeza se echó hacia atrás con un crujido como un trueno. El dolor explotó, intenso y cegador, y luego, desapareció. Así, sin más, el mundo quedó en silencio. Desperté, pero no como esperaba, no había neblina, ni dolor de huesos. Solo había claridad, una claridad pura y nítida, como si viera el mundo por primera vez. Me sentí ligero, libre, como si pudiera flotar para siempre. Y entonces miré hacia abajo, allí estaba, mi cuerpo tendido en la acera. Era yo, pero no yo. Se estaba reuniendo una multitud, con voces que mezclaban pánico y conmoción. «Llamen a una ambulancia», gritó alguien. Estaba allí, flotando, como un fantasma, completamente separado del caos de abajo. Entonces lo sentí, un tirón profundo, como una cuerda que tiraba de mi alma. Sabía que estaba muerto, es decir, acababa de ver mi cuerpo sin vida debajo de mí, pero en lugar de pánico, me sentí listo, como si hubiera estado esperando esto sin siquiera saberlo. La atracción se hizo más fuerte, arrastrándome hacia adelante, y me dejé llevar. Mi corazón latía con algo parecido a la anticipación. Lo que fuera que estuviera a punto de suceder era más grande que cualquier cosa que hubiera conocido. Donde me encontraba no era oscuro ni caótico, sino tranquilo. Simplemente me quedé allí, esperando, con el corazón sereno por primera vez en mucho tiempo. Entonces apareció, no con truenos ni con un trono dorado, como había imaginado que aparecería Dios. No, era sencillo, de pie en lo que parecía una puerta, vestido con una sencilla túnica blanca. Era Jesús. Lo supe al instante, aunque nunca lo había visto antes. Contuve la respiración, y por un instante, tuve miedo. Cada historia que había oído sobre él, cada advertencia desde niña, me resonaba en la cabeza. Pero entonces me miró y el miedo se desvaneció. Su presencia no era furiosa ni distante, parecía como si hubiera cruzado el mundo solo para encontrarme. Entonces se acercó y habló.
Daniel, mi nombre, pero no era solo una palabra, era como si me llamara al alma, desgarrándome y recomponiéndome a la vez. Quería hablar, hacer 1.000.000 de preguntas, pero no podía. Solo podía quedarme allí de pie. Atrapada en ese momento, finalmente recuperé la voz, aunque temblorosa, y yo, creo que no me permiten verte. Soy judía. Las palabras sonaron incómodas, como si no pertenecieran a ese lugar. Me preparé, esperando, bueno, desaprobación. Pero Jesús simplemente sonrió. No se trata de religión, Daniel, dijo con voz firme y firme. Se trata de amor. Sus palabras me impactaron como un rayo. Había buscado la verdad toda mi vida, y ahora la tenía ante mí. Jesús levantó la mano y el aire se agitó como una cortina que se descorría. De repente, la vi, el alma de Israel. No solo un lugar, sino una entidad viva y vibrante, llena de energía. Era como contemplar un río de fuego hecho de innumerables hilos entrelazados. Cada hilo era una plegaria de mis antepasados, que se remontaba a siglos atrás. Vi sus rostros en las llamas, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, sus voces alzándose en hebreo, clamando desde el exilio, desde el dolor, desde la esperanza que se negaba a morir. Sus palabras me envolvían, cargadas de anhelo, teñidas de sangre, pero resplandecientes de promesas que Dios había pronunciado hacía mucho tiempo. Sentí sus historias en los huesos, el vagar por los desiertos, las cadenas del cautiverio, la alegría del regreso, el peso de las guerras. Era desgarrador y poderoso a la vez, como una canción que es a la vez lamento y grito de guerra. Me ardían los ojos, no de lágrimas, sino de su pura intensidad. Esto era Israel, no solo tierra, sino un latido, una alianza forjada en el tiempo. Jesús estaba a mi lado, con su presencia firme. Sabía que había visto cada momento, cada oración, cada gota de sangre. No era solo historia, estaba vivo, y yo formaba parte de ella, ligado a ella de maneras que nunca había comprendido hasta ahora. Entonces Jesús se giró y señaló algo nuevo, una puerta enorme, imponente y radiante, como si condujera a un futuro que aún no podía comprender. Esto es América, dijo con voz serena pero pesada. La puerta relucía, su superficie ondulaba con luz, pero se sentía frágil, como si pudiera apagarse si se tomaba la decisión equivocada. Entrecerré los ojos, intentando comprender, y fue entonces cuando lo vi, una figura de pie frente a la puerta, con los hombros erguidos como un guardia. Era Donald Trump. Me quedé boquiabierta. ¿Trump? ¿Por qué él? De entre todos los presentes, ¿por qué estaba allí parado como un portero? Mi mente daba vueltas, las preguntas se acumulaban. Lo había visto en la tele, había oído las discusiones, los memes, el ruido. Pero allí estaba, en esta visión, custodiando algo sagrado. Me volví hacia Jesús con voz temblorosa, ¿por qué él? ¿Qué hace aquí? Jesús ni se inmutó. Su mirada me sostuvo, firme y sabia, y dijo, te mostraré por qué. Eso fue todo. Ninguna explicación todavía, solo una promesa que me palpitó el corazón. Cualquiera que fuera la razón, era más grande que la política, más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado, y no podía quitarme la sensación de que estaba a punto de ver algo que revolucionaría mi mundo. El espacio a mi alrededor cambió de nuevo. No se medía por pasos ni kilómetros, sino por algo más, la distancia del peso de la tierra, de su caos y su ruido. Me sentí ligero, como si hubiera dejado atrás la gravedad. El silencio era perfecto, sagrado, como una sola nota que podría durar para siempre. Entonces los vi, rayos de luz danzando y serpenteando por el aire como cintas al viento. Estas son oraciones, dijo Jesús con voz suave pero clara. Podía sentirlas, cada una con un latido diferente. Algunas ardían de fe, firmes y brillantes. Otras centelleaban con desesperación, frágiles pero intensas. Algunas ardían de ira, cruda e indomable. Me quedé allí,
atónito, observando cómo se movían las oraciones. Cada una, un trocito del alma de alguien que se extendía. Me impactó profundamente, este era el poder invisible de los corazones humanos, sus intenciones más profundas al descubierto. Pensé en mis propias oraciones, las que había susurrado en la sinagoga, las que había garabateado en mi diario. ¿Estaban allí también? ¿Bailando en esta luz infinita? Jesús me observaba con dulzura en su rostro, y supe que veía cada pregunta en mi mente. Esta fue mi primera lección sobre la fuerza de lo que enviamos al mundo. El peso de nuestros pensamientos, nuestros llantos, nuestras esperanzas. Y no pude evitar preguntarme, ¿qué hacía ahora mi oración? La luz dorada que me rodeaba empezó a cambiar, haciéndose más intensa, como si estuviera viva. Se volvió blanca y abrasadora, ardiente como el fuego, pero no quemaba. Colores que nunca había visto en la tierra danzaban en ella, tonos que parecían guardar secretos, como mirar fijamente el corazón de una estrella. Sentí una opresión en el pecho, no de miedo, sino de todo el peso. Me sentí expuesta, como si cada parte de mi alma estuviera al descubierto ante Jesús. Cada pensamiento, cada duda, cada momento que había ocultado, todo estaba a la vista. Pero la cuestión es que no me avergonzaba. Ni un poquito. En ese silencio sagrado, supe que me amaban, no un amor abstracto y distante, sino un amor real, abarcador, que me veía de verdad y aún me deseaba. No había religión. No había etiquetas, ni requisitos que cumplir, ni judío, ni cristiano, ni nada. Solo yo y el Creador, íntimos y cercanos, como si nos conociéramos desde siempre. Fue tan íntimo que me dolió el corazón. No de dolor, sino de alivio. Me había pasado la vida buscando respuestas, construyendo muros. Pero desde esta perspectiva, nada de eso importaba. Me conocían y yo era suficiente. El pensamiento me golpeó tan fuerte que apenas podía respirar, si es que aún necesitaba respirar. Así era como se sentía la verdad. Entonces apareció otra presencia. No era Jesús, sino alguien familiar, como si lo hubiera conocido incluso antes de nacer. Un hombre dio un paso al frente, con el cabello blanco como la nieve, reflejando la luz como si fuera parte del amanecer. Su túnica brillaba, los colores del amanecer ondulaban sobre ella, y sus ojos desprendían una calidez que me hizo sentir segura, como si volviera a casa. He esperado mucho tiempo para este encuentro, dijo, con una voz profunda y resonante, resonando en mi interior como si formara parte de mis propios pensamientos. No sabía cómo responder, pero no me hacía falta. Me puso una mano en el hombro, y fue como una llave girando en una cerradura. Recuerdos que había enterrado, preguntas que nunca me había atrevido a expresar, afloraron a la superficie. Cosas que había sentido pero nunca había entendido, noches enteras preguntándome sobre Dios, sobre Jesús, sobre la verdad. Todo se aclaró, como la niebla que se disipa. Su nombre me llegó, no como una palabra, sino como un conocimiento, un espíritu, una guía. No me dio respuestas como un profesor con un libro de texto. En cambio, abrió un espacio dentro de mí, un lugar tranquilo donde pude ver la verdad por mí mismo. Mi mente corría, uniendo las piezas, y me sentí vivo, como si estuviera despertando a algo que siempre había estado destinado a encontrar. ¿Quién era este espíritu? ¿Y por qué sentía que me había estado esperando todo este tiempo? El espíritu me guió a través de capas de realidad más allá de lo físico. La Tierra apareció bajo mí, no como un globo, sino como una extensión plana, cada región latía con su propia energía espiritual. Vi batallas por todas partes, la luz chocando con la oscuridad, no solo en naciones o ciudades, sino en hogares, en corazones. Era como presenciar una guerra que nadie en la Tierra podía ver, fuerzas de esperanza y desesperación luchando por el control. No podía apartar la mirada. Era aterrador y hermoso a la vez. Entonces vi a Israel. Resaltaba, brillando con más fuerza que cualquier otro lugar, un fuego que parecía antiguo, eterno,
pero también enredado, atrapado en la confusión moderna, como un corazón dividido entre la verdad y el caos. La mirada del Espíritu se fijó en la mía. Su voz, firme pero urgente: debes ver la verdad sobre tu pueblo y sobre aquel que está a la puerta. Se me aceleró el pulso. Otra vez Trump. ¿Qué tenía que ver con esto? El fuego de Israel ardía en mi visión, y sabía que lo que viniera después lo uniría todo: mi gente, esa puerta y un plan más grande de lo que podía imaginar. Estaba de vuelta con Jesús. Pero esta vez, su presencia me impactó como un maremoto. Era más profunda, más abrumadora, como si hubiera alcanzado una versión superior de sí mismo, radiante, imponente, pero aún tan cerca. Su luz llenó cada rincón de este lugar infinito, y sentí que mi alma se rendía por completo. No quedaban muros que me detuvieran. Sus ojos se clavaron en los míos, y en ellos lo vi todo a la vez: Salvador, Rey, Hermano. Un amor tan intenso que podría haber detenido el tiempo. Mi voz temblaba al hablar, apenas un susurro: soy judía. O sea, no eres para mí. Las palabras se sintieron pequeñas, frágiles, como si se fueran a romper bajo el peso de este momento. Pero Jesús sonrió, una sonrisa dulce y cómplice que desvaneció todos mis miedos. Eres mía, Daniele, dijo. Siempre lo has sido. Mi corazón se partió en dos. Esas palabras no solo eran amables, eran verdad, antigua e inquebrantable, que derribaba todas las barreras que me habían enseñado. No era una extraña allí. Le pertenecía. El amor en su voz me hizo sentir como si me hubieran encontrado tras años de estar perdida. Mi alma se derritió, y solo pude quedarme allí, envuelta en una paz que nunca había conocido. Entonces algo cambió dentro de mí, como si se rompiera una presa: lágrimas, lágrimas espirituales, no físicas, derramadas, interminables y crudas. Imágenes desfilaron ante mí: mi bisabuelo arrodillado junto a una vela parpadeante, sus susurradas oraciones en hebreo elevándose como humo. Escuché los llantos de mis antepasados a lo largo de las generaciones: exilio, dolor, esperanza que ardía a pesar de todo, sangre derramada en tierra sagrada, promesas de Dios a las que se aferraron a pesar de todo. Sus voces tejieron un coro de anhelo y fe, y me conmovió profundamente. Jesús estuvo presente en cada momento, no como un extraño, no como algo nuevo, sino entretejido en su historia, su dolor, sus promesas. No vine a borrar quién eres, Daniel, dijo con voz firme y cálida, vine a cumplirlo. Cumplir. Esa palabra me impactó profundamente. Él no estaba reemplazando mi herencia, el pacto de mi pueblo, lo estaba completando, como la última pieza de un rompecabezas que había estado mirando toda mi vida. Lo vi en la Pascua, en los profetas, en la luz de la menorá. Mis lágrimas seguían cayendo, no de tristeza, sino del peso de la comprensión. Mi identidad no se perdió, se completó en él. Ya no era solo un niño judío, era suyo, y eso lo cambió todo. Jesús extendió la mano y apareció un pergamino antiguo y resplandeciente, grabado con los nombres de las naciones, cada una latiendo con su propio propósito. Pero Israel. Israel brillaba con más fuerza, con más intensidad, como una llama incontenible. No porque fuera mejor, sino porque era la raíz, la fuente. Esta nación lleva el plan maestro, dijo Jesús, con una voz tan pesada que me estremeció el alma. El pacto comenzó aquí y contiene el latido del propósito celestial. Observé el rollo, la luz de Israel latía como algo vivo. No era solo un lugar, era una promesa, el punto de partida de algo inmenso que conectaba a cada nación con la historia de Dios. Sentí un peso inmenso. Mi gente, mi hogar, estaban en el centro de un plan más grande que la historia misma. En ese momento nació una promesa, no solo para Israel, sino a través de él para el mundo. Me sentí pequeño, pero parte de algo tan grandioso que me dejó sin aliento. ¿Qué significa esto para mí? ¿Para mi vida? No estaba seguro. Pero sabía que nunca volvería a ver mi hogar de la misma manera.
Jesús tocó otra parte del pergamino y apareció América, su luz parpadeante, inestable, pero aún viva. Fruncí el ceño. ¿Por qué están conectados?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Me miró con ojos penetrantes pero amables. Israel lleva el pacto, dijo. Estados Unidos lleva la trompeta, un llamado a despertar a las naciones a la rectitud. Entonces lo vi, un hilo de luz que se extendía entre Israel y Estados Unidos, frágil pero brillante. Y sobre ese hilo, como un centinela, estaba Donald Trump. Se me revolvió el estómago. ¿Trump otra vez? ¿Por qué él? La imagen me quedó grabada. Jesús no me lo explicó, pero su silencio me pareció una promesa. Pronto vería la razón. Mi mente corría, las preguntas se acumulaban, ¿qué era este vínculo? ¿Y por qué él formaba parte de él? Fuera lo que fuese, sentía como si se avecinara una tormenta, y yo estaba al borde de ella. Me encontré sobre Jerusalén, pero no era la ciudad que conocía. Resplandecía, un tapiz de luces y sombras tejido a lo largo de los siglos. Las calles latían con historia, como si la ciudad estuviera viva, respirando. Vi el antiguo templo, sus piedras reluciendo bajo un sol que se había ido hacía mucho tiempo. La gente rezaba en el muro de las lamentaciones, con las manos apretadas contra la roca, sus susurros elevándose como humo. Los profetas se paraban en las esquinas, sus voces agudas de advertencia, llamando a multitudes que no siempre escuchaban. Era hermoso, pero pesado, como si un corazón cargara demasiado. Entonces los vi, cadenas espirituales, oscuras y enroscadas, que cubrían partes de la ciudad. Cadenas de orgullo, brillando como si hubieran sido pulidas por años de terquedad. Cadenas de miedo, pesadas y frías, que aprisionaban los corazones. Cadenas de incomprensión, enredadas y apretadas, ahogando la verdad. Se me revolvió el estómago. Este era mi hogar, mi gente, atada a cosas que antes no podía ver. La voz de Jesús irrumpió, suave pero penetrante, aún me duele el corazón por esta ciudad, Daniel. Muchos aquí conocen las tradiciones, pero no me conocen a mí. Sus palabras me impactaron como una piedra que cae en aguas tranquilas, recorriendo mi cuerpo. Quise discutir, defender mi herencia, pero las cadenas eran reales, y su dolor, más profundo de lo que podía comprender. ¿Por qué hay tanto conflicto aquí?, pregunté con voz temblorosa. Era una pregunta que me había hecho cientos de veces, creciendo con noticias de bombardeos, protestas y tensión. Jesús me miró, con un peso eterno en sus ojos. Esta tierra es un espejo de la guerra en los cielos, dijo. Lo que sucede aquí refleja lo que se libra en los reinos invisibles. Mi mente daba vueltas, intentando comprenderlo, un espejo, una guerra. Extendió la mano, y el suelo bajo Jerusalén pareció abrirse. Vi portales de luz brillando como estrellas enterradas en la tierra, portales entre el cielo y la tierra. Algunas estaban selladas, oscurecidas por la sangre, el pecado o la apatía, con sus superficies agrietadas como piedra vieja. Otras ardían con fuerza, abiertas y vivas, rebosantes de poder. Cuando mi pueblo se humille, dijo, estas puertas se abrirán de nuevo. Por eso el enemigo promueve la guerra aquí, continuó, no por tierras, sino por el acceso. Mi corazón se aceleró. No se trataba de fronteras ni de política, se trataba de algo más grande, algo cósmico. La lucha, la división, era la sombra de una batalla por estas puertas, por el alma del mundo. Me sentí insignificante, pero también como si me hubieran revelado un secreto que cambió todo lo que creía saber sobre mi hogar. No pude contener la pregunta que me quemaba, ¿podrá haber paz alguna vez? Me sentí desesperanzado, como pedir lo imposible. Dijo, con voz firme pero con un matiz de añoranza, se aproxima una paz que el mundo no puede crear. Se me cortó la respiración. No era un tratado, ni un alto el fuego, sino algo más profundo, algo real. Me puso la mano en el pecho,
justo donde estaría mi corazón si aún tuviera cuerpo. Un calor me recorrió como un fuego que no quema. Ya lo has visto, Daniele. Así que puedes decirles que no me he olvidado de Israel y que nunca lo haré. Sus palabras penetraron en mí, cargadas de promesa. Vi destellos de mi pueblo orando, esperando durante siglos. Él no los había abandonado, ni por un instante. La paz no era solo un sueño, era su plan, desarrollándose de maneras que aún no podía ver. Mi alma temblaba con su peso. Ya no era solo un testigo, era un mensajero que portaba una verdad que podía cambiar corazones. Pero ¿cómo encontraría las palabras para compartirla? La visión cambió, y Oriente Medio se desplegó ante mí como un campo de batalla viviente, no de tanques ni soldados, sino de espíritu. El aire vibraba con energía, y los vi, seres, algunos radiantes de luz, otros envueltos en sombras, posicionados sobre ciudades, desiertos y fronteras. No eran humanos, ni de cerca. Eran fuerzas, principios, librando una guerra que moldeaba el miedo, la división o la santificación. Sobre Damasco, una figura oscura se cernía amenazadora, su presencia cargada de desesperación, susurrando caos en los corazones de abajo. Pero sobre una pequeña aldea, una luz latía, firme y cálida, protegiendo a una familia que rezaba en la oscuridad. Sentí una opresión en el pecho. Esta no era una guerra cualquiera, era un choque de verdades y mentiras que se libraba en un reino que la mayoría de la gente nunca ve. Cada ciudad tenía su propia batalla, algunos lugares brillaban de esperanza, otros se agitaban de ira o dolor. El desierto mismo parecía zumbar, como si albergara secretos más antiguos que el tiempo. Me di cuenta de que estos seres no solo luchaban por la tierra, sino por las almas que la habitaban, por las decisiones que esas almas tomarían. Jesús estuvo a mi lado, su presencia fue un ancla silenciosa. Este es el verdadero conflicto, Daniel, dijo en voz baja. Siempre ha sido cuestión del corazón. Mi mente daba vueltas. ¿Cómo podía algo tan invisible tener tanto poder? Mi mirada se dirigió a Gaza, una serpiente, elegante y astuta, enroscada en pancartas y lemas, con sus escamas brillando con una luz falsa. Susurraba mentiras que parecían justas, palabras de justicia retorcidas por el odio, que se incrustaban en las mentes como veneno. Sus ojos brillaban, fríos y calculadores, alimentándose de la división. Quise apartar la mirada, pero no pude. El peso de su engaño me oprimía, pesado y sofocante. No se trataba solo de política o protestas, era una trampa espiritual que atrapaba corazones en un ciclo de ira. Entonces vi Tel Aviv, y la escena cambió. Un ángel radiante estaba allí, con los brazos en alto y el rostro surcado de lágrimas. Lloraba por los jóvenes que estaban abajo, perdidos en una nube de confusión, lidiando con quiénes eran y en qué creían. La ciudad bullía de vida, pero la tristeza del ángel atravesaba el ruido, los sueños matinales se ahogaban en la duda. La voz de Jesús rompió el silencio, la verdadera guerra no es por la tierra, Daniel. Es por las almas que la habitan. Sus palabras me calaron hondo. Gaza, Tel Aviv, no eran solo lugares, eran campos de batalla por la verdad, la identidad y la esperanza. Sentí una punzada en el pecho al darme cuenta de cuántos estaban atrapados en esta lucha sin siquiera saberlo. La visión se amplió y vi nacer a niños, cada uno con una chispa del cielo, una misión entrelazada en su primer aliento. Pero muchas de esas chispas se apagaron, apagadas por la distracción, el abuso o las falsas promesas que brillaban como la verdad. Me dolía el corazón al ver cómo se desvanecían los destinos, cómo se sepultaban los sueños bajo el peso de un mundo destrozado. Parecía una tragedia que se desarrollaba a cámara lenta. Pero entonces vi a los Resilients. Pequeñas casas brillaban con la luz de las velas y susurraban oraciones. Madres lloraban por sus hijos, sus llantos se elevaban como incienso. Judíos ancianos leían la Torá con manos temblorosas, su fe era un fuego silencioso. Soldados murmuraban salmos, sus voces suaves pero desafiantes.
Estos pequeños actos, estos destellos de devoción, contenían un océano de oscuridad. Cada oración era una chispa que encendía la esperanza donde la desesperación intentaba arraigar. Jesús observaba con ojos tiernos pero feroces. Estos son mis guerreros, dijo. Su fe mueve montañas. Entonces me di cuenta de que ninguna misión estaba realmente perdida. Cada oración, cada acto de amor era una rebelión contra las sombras, un recordatorio de que la mano de Dios seguía obrando, incluso en el caos. Me volví hacia Jesús, pensando en el hombre de la puerta. ¿Y qué hay de Trump?, pregunté con la voz teñida de duda. La mirada de Jesús era firme. Los políticos importan, dijo. Algunos sí. La mayoría lo olvida. Pero yo utilizo incluso a los orgullosos para cumplir mi voluntad. Me mostró nuevamente a Trump, de pie entre Estados Unidos e Israel, con su figura recortada contra un hilo de luz brillante. Él está allí porque nadie más se atrevió, dijo Jesús. Me resistí, frunciendo el ceño. Pero no es perfecto. La respuesta de Jesús fue serena e inquebrantable. David no era perfecto. Ciro no lo era. Salomón no lo era. No pido perfección, Daniel. Pido obediencia. A veces, solo una vez. Mi mente daba vueltas. Obediencia. Triunfo. La idea me parecía descabellada, casi absurda. Pero las palabras de Jesús contenían una verdad que no podía quitarme de la cabeza. Había una razón para esto, un propósito que aún no comprendía del todo, ¿por qué él y por qué ahora? La pregunta me quemaba, y sabía que la respuesta estaba por llegar, más grande de lo que podía imaginar. Jesús señaló hacia abajo y la tierra quedó enfocada, repleta de millones de niños, judíos, musulmanes, cristianos, ateos, cuyos ojos oscilaban entre la luz y la sombra. Hay una guerra por ellos, dijo con voz cargada de urgencia. Una guerra por lo que creerán antes de tener la edad suficiente para elegir. Se me encogió el corazón. Estos niños, tan pequeños, ya estaban atrapados en una lucha que no podían ver. Vi sistemas, escuelas, redes sociales, política tejiendo historias a su alrededor, no como maestros guiando, sino como arquitectos construyendo jaulas, no jaulas de hierro, sino de ideas, narrativas que distorsionaban la verdad, embotaban la fe y glorificaban la división. Me recordó a casa, pero también a Estados Unidos, donde los niños navegan por las redes sociales y les dicen a quién odiar, a qué temer o que nada importa. Las aulas imponen agendas, las pantallas venden promesas vacías y la política enfría los corazones antes de siquiera soñar. No eran simples modas, eran cadenas que aprisionaban las mentes en lugares donde la esperanza apenas podía respirar. Sentí un escalofrío al darme cuenta de lo deliberado que era, como algo invisible orquestaba esto para robarles el futuro. Los ojos de Jesús se encontraron con los míos, y supe que esta guerra no era solo algo que ocurría allí afuera, era algo personal para cada niño, para cada alma, en todas partes. Entonces la visión cambió, y los vi, un ejército silencioso de jóvenes que surgían como chispas en la oscuridad. No eran famosos ni poderosos según los estándares del mundo, pero llevaban un fuego, antiguo y feroz, ardiendo en sus corazones. Vi a un niño judío con kipá rezando en silencio en su litera, sus palabras, suaves pero firmes, llegaban más allá del techo. Una niña garabateaba poesía en un cuaderno, escondiéndolo bajo la almohada, sus palabras eran una despedida a un mundo que la lastimaba. Adolescentes sentados solos, contemplando las estrellas, susurrando, «¿Hay algo más?». Sus preguntas eran oraciones, aunque no lo supieran. La voz de Jesús era cálida, como la de un padre orgulloso de sus hijos. «Sí que lo hay», dijo. «Siempre hay más para quienes piden». Estos jóvenes no eran ruidosos ni ostentosos, pero su fe, su curiosidad y su silenciosa rebeldía eran poderosas. Llevaban una luz que ningún sistema podía apagar, un fuego que parecía provenir de la misma fuente que las oraciones de mis antepasados. Quería animarlos, decirles que no estaban solos.
Eran un ejército, no de armas, sino de esperanza. Y supe que Dios observaba a cada uno, listo para responder a sus preguntas susurradas. Vi cómo sus oraciones cobraban forma, elevándose como rayos de luz, serpenteando a través del tiempo. Un niño pequeño en Jerusalén, apenas capaz de leer, rezó palabras que evocaban el llanto de sus antepasados durante el exilio babilónico, uniendo siglos en un solo aliento. Esas oraciones no eran solo palabras, eran poder. Protegieron ciudades, cambiaron elecciones e incluso sanaron linajes familiares rotos por el dolor. Vi la silenciosa súplica de una niña reparar una grieta que su bisabuelo había arrastrado, como si su fe estuviera reconstruyendo el tiempo mismo. Me quedé boquiabierto. Niños tan pequeños hacían esto, pero la oscuridad acechaba hambrienta. La confusión y la adicción distorsionaban las identidades, arañándolos. Son la generación que rasgará el velo. Él dijo, el velo entre lo visible y lo invisible, ese que vuestro mundo finge que no existe. Mi corazón se aceleró. Estos niños eran clave, elegidos para unir mundos, para llevar la verdad a un futuro que aún no podía vislumbrar. Sus oraciones no solo los salvaban a ellos, nos salvaban a todos, conteniendo las sombras con cada palabra susurrada. Sentí una mezcla de asombro y urgencia. Necesitaban saber cuánto importaba su fe. Jesús se giró, y vi a Israel rodeado no solo de misiles o políticas, sino de fuerzas espirituales que luchaban por reescribir su destino. Las sombras los oprimieron, cargadas de mentiras y caos. Pero algo los detuvo, un escudo de luz, invisible pero sólido, palpitando con fuerza. La oración, dijo Jesús con voz firme. Esto es lo que los protege. Sentí una oleada de orgullo, pero entonces me advirtió, cuando la oración se debilita, el escudo se resquebraja. Se me encogió el estómago. Lo vi, distracciones que se colaban, ajetreo, discusiones sobre teología, el orgullo que dividía a las comunidades. Incluso los fieles se cansaban, sus oraciones se desvanecían bajo el ruido de la vida. El escudo parpadeó un instante, y vi lo que podría pasar si se rompía, más división, más dolor, una nación extraviada. Sentí una opresión en el pecho. No se trataba solo de Israel, se trataba de todos nosotros. Jesús me miró, sus ojos me urgieron a actuar. Dígales que recen, dijo. Y supe que no era solo una sugerencia, era un llamado a luchar, a mantener el escudo fuerte. ¿Pero en cuánto tiempo aguantaría si dejábamos que el ruido ganara? La visión cambió, y allí estaba él, Trump, de pie ante una enorme puerta dorada, cuya superficie resplandecía con una luz indescriptible, como si albergara el peso de la eternidad. Tras él, el alma de Estados Unidos resplandecía, una mezcla inquieta de esperanza y agitación. A lo lejos, Israel ardía con fuego sagrado, pero el caos se arremolinaba a su alrededor como una tormenta que intentaba apagar su luz. Mi corazón latía con fuerza. Esta puerta, este momento, parecía la bisagra de algo inmenso, algo más grande que las naciones. La puerta estaba siendo atacada, no con balas ni bombas, sino con fuerzas invisibles, espíritus de confusión, división y engaño que la martillaban. Llegaban como voces, agudas y seductoras, tejiendo acusaciones, medias verdades y mentiras envueltas en palabras refinadas. Era el tipo de ruido que había oído en redes sociales, en noticias, en discusiones acaloradas en casa, el tipo que te retuerce la mente y enfrenta a las personas. No eran solo opiniones, eran armas dirigidas al corazón de esa puerta, intentando forzarla o cerrarla. Trump se mantuvo firme, su silueta firme ante la embestida. Pero podía sentir la presión, el peso de una batalla que la mayoría de la gente nunca ve. ¿Por qué estaba allí custodiando esto? ¿Qué era esta puerta? ¿Y qué había al otro lado? Trump no se inmutó. No era perfecto, ni mucho menos. Podía ver sus defectos, sus errores, los momentos en que había tropezado. Quizás incluso temblaba un poco, pero permaneció allí inmóvil, como un hombre que había tomado una decisión.
Me volví hacia Jesús con voz insegura. ¿Por qué él? ¿Cómo es parte de esto? La mirada de Jesús era serena, pero sus palabras transmitían fuego. No fue elegido por hombres, Daniel. Fue elegido por mí. Uso a los necios para avergonzar a los sabios, como elegí a Ciro para reconstruir muros, a David para dar valor. Alzo voces que estremecen el mundo. Incluso cuando el mundo se burla de ellos. Entonces lo comprendí, el papel de Trump no consistía en ser perfecto, se trataba de aceptar algo más grande, aunque no lo comprendiera del todo. Se enfrentó a un mundo que lo odiaba, se burlaba de él, lo destrozaba en titulares y tweets, pero él siguió en pie, no por la fama, sino por un propósito que apenas comenzaba a comprender. Mi mente daba vueltas. Obediencia, no perfección, eso era lo que Dios veía. Crecí pensando que los líderes debían ser santos, intocables, pero Jesús me mostraba algo diferente, algo puro y real. Tras la puerta, vi un pergamino, antiguo y sellado al fuego, sus bordes brillaban como si guardara secretos indescriptibles. La siguiente misión está oculta hasta el momento señalado, dijo Jesús con voz firme pero cargada de significado. Vigila a los que levanto ahora. Mis ojos se quedaron fijos en el pergamino, con el corazón acelerado. ¿Qué contenía? ¿Qué se avecinaba? La puerta. Trump. Este momento, todo parecía un preludio a algo enorme, algo para lo que el mundo no estaba preparado. Pero entonces el tono de Jesús cambió, una advertencia penetrante: tu confianza nunca debe descansar en los reyes, Daniel, sino en aquel que los corona. Las palabras calaron hondo, un recordatorio para mí, para todos los que escuchaban. Trump no era el punto, Dios sí. Pensé en Estados Unidos, en cómo la gente enaltece a los líderes o los derriba como si fueran dioses o demonios. Jesús fue claro: ningún hombre, por muy audaz que fuera, podría cargar con el peso de la eternidad. El pergamino, el plan, el futuro, todo le pertenecía. Mi alma se conmovió. Lo que fuera que viniera exigiría valentía, no la adoración de una sola persona. Pero ¿cuál sería el siguiente paso de Trump? ¿Cómo moldearía lo que estaba por venir? Jesús me mostró una cronología, un desfile de líderes a lo largo de la historia, defectuosos, quebrados, pero usados para moldear naciones, reyes que cayeron, profetas que dudaron, guerreros que pecaron. Entonces vi a Trump solo, sin multitudes, de rodillas, con el rostro desprovisto de orgullo, solo un hombre destrozado por algo más grande que él. Se me cortó la respiración. Este no es el tipo que vi en la tele, dijo Jesús. Así es como entro. El mundo juzga a los líderes por su éxito, carisma y refinamiento, el cielo busca la disposición, un corazón que dice sí, aunque sea una sola vez. En ese momento de obediencia audaz, comprendí que Dios no necesita personas perfectas, necesita personas abiertas. El papel de Trump, fuera cual fuera, surgió de un solo sí obstinado en un mundo que gritaba no. Mi mente daba vueltas. ¿Qué significaba esto para la puerta, para Israel, para Estados Unidos? La visión se estaba consolidando, y no estaba seguro de estar listo para ello. Jesús cambió la visión, y volví a ver a Trump, no como la figura imponente en las pantallas, sino como un hombre cuyas decisiones resonaban más allá del mundo físico. No son sus tweets, dijo Jesús con voz serena pero firme, es su voluntad. Observé cómo sus decisiones, audaces, controvertidas, a veces torpes, repercutían en el reino espiritual, como piedras arrojadas a un estanque. Cadenas de oscuridad, cargadas de mentiras y división, se agrietaron y se desmoronaron. No comprendía del todo la guerra que se escondía tras ellas, pero su sí en ciertos momentos abrió algo, aunque el mundo se lo reprochara. Jesús explicó: cada vez que un líder se atreve a decir sí a proteger a Israel o a defender la verdad espiritual, es como una onda expansiva. Frena el avance de las sombras, fortalece las puertas celestiales bajo Jerusalén y despierta a intercesores en todo el mundo, personas que oran en habitaciones silenciosas,
sus voces se unen a un coro que disipa la oscuridad. Lo vi, una mujer en Texas, con la cabeza inclinada sobre su Biblia, un hombre en Londres susurrando oraciones al amanecer. Las decisiones de Trump, con sus defectos, provocaron algo similar al impacto del pedernal sobre el acero. Mi corazón se aceleró. No se trataba de la política de un solo hombre, se trataba de una lucha más grande donde cada acto de valentía importaba. ¿Cuántos otros estaban ahí fuera, tomando decisiones que cambiaron lo invisible, aunque nunca lo supieran? Jesús se volvió hacia mí, con una mirada suave pero penetrante. Daniel, hay tantos como tú, almas tranquilas, corazones curiosos. Judíos que aman la verdad, pero temen ver más allá de lo que les han dicho. Sus palabras me llegaron al pecho, sacando a la luz todas mis dudas. Él no es un extraño para mi pueblo, ni un enemigo. Él es la promesa misma, la que mis antepasados pidieron en el desierto, la que anhelaron en el exilio y el dolor. No les pido que traicionen su herencia, dijo, les pido que me acepten en ella. Rompí en llanto, espiritual, interminable, al verlo entretejido en todo lo que conocía, en las palabras de la Torá, en el Cordero Pascual, en la luz de la menorá, en el siervo sufriente de Isaías. Siempre he estado ahí, dijo. Soy el Alfa y la Omega. Mis sollozos me conmovieron, no de tristeza, sino de asombro. Él no estaba borrando mi judaísmo, era su plenitud, su esencia. Había pasado años lidiando con preguntas, mirando furtivamente vídeos sobre él, sintiéndome como un traidor. Pero ahora, allí de pie, sabía que él era la respuesta que había estado buscando, la verdad que mi gente había llevado siempre consigo. No les estaba dando la espalda, estaba encontrando a quien habían estado esperando. La luz que nos rodeaba comenzó a atenuarse, como un amanecer que da paso al día. Pero la voz de Jesús me aferró. Dile esto, dijo, sus palabras firmes como un voto grabado en piedra. Recuerdo cada promesa que le hice a Abraham. No he roto el pacto, y nunca lo haré. Mi corazón se llenó de alivio y pasión. Esto era para mi pueblo, para la comunidad judía, para cada cristiano en Estados Unidos que oraba por Israel. Fue un consuelo, un salvavidas, una verdad que se alzaba más alto que cualquier guerra o duda. Vi a Abraham de pie bajo un cielo estrellado, con la promesa de Dios brillando como una semilla que se convertiría en naciones. A lo largo de siglos de vagar, dolor y esperanza, esa promesa se mantuvo. Jesús fue su guardián, su corazón, su cumplimiento. El peso de sus palabras se apoderó de mí, sin importar cuánto nos desviáramos, sin importar cuán destrozado estuviera el mundo, él era fiel. Sentí un llamado, agudo y claro, a llevar este mensaje, a decirle a mi pueblo y al mundo que el Dios de Abraham no nos había olvidado. Pero al apagarse la luz, persistía una pregunta, ¿cómo lo oirían? ¿Y lo creerían? La voz de Jesús se suavizó, como si compartiera un secreto solo para mí. Hay jóvenes judíos, dijo, que tienen visiones, sueños, encuentros conmigo, pero tienen demasiado miedo de hablar. Mi corazón se conmovió. Conocía ese miedo, el nudo en el estómago al ver esos vídeos sobre él, aterrorizada porque alguien lo descubriera. Ahí, continuó, está mi puente entre lo que fue y lo que vendrá. Los vi entonces, chicos de mi edad, dispersos por Israel, con los ojos abiertos, llenos de asombro y preguntas, un niño en Haifa despertando de un sueño de luz, garabateándolo antes de olvidarlo, una niña en Jerusalén susurrando oraciones que parecían demasiado grandes para su pequeña habitación. Sus oraciones fueron como chispas que encendieron el cambio. Vi cómo la historia rota de una familia se recomponía porque un adolescente se atrevió a orar pidiendo perdón. La fe silenciosa de otro rompió un ciclo de ira que había atormentado a su linaje durante generaciones. Estos jóvenes no eran ruidosos ni famosos, pero llevaban esperanza, un fuego que ardía a través del miedo. Jesús los observaba con un amor que me dolía el pecho. Estaban despertando a la verdad, igual que yo, y su valentía estaba construyendo algo nuevo, un futuro donde las viejas promesas se encontraran con aquel que las cumplió.
Quería acercarme, decirles que no estaban solos, que sus sueños eran reales, que su luz estaba cambiando el mundo con cada oración susurrada. Mientras la luz a nuestro alrededor comenzaba a desvanecerse, como un atardecer que se desvanece, Jesús se acercó. Su voz se convirtió en un susurro, cálido y lleno de perdón, que llegó a lo más profundo de mi corazón. No vine a dividir a tu pueblo, Daniel. Esas palabras me impactaron como una ola, apaciguando todo miedo que había albergado de traicionar mi herencia. No estaba allí para oponer fe contra fe, sino para unir, para atraer cada corazón a un amor que no se preocupaba por etiquetas ni muros. Pensé en Estados Unidos, donde la gente discute sobre raza, política y religión, construyendo barreras donde debería haber puentes. Su susurro también era para ellos, para cada alma que presenciaba esta historia. Él se proponía reunirnos, hacernos plenos en él. Mi alma temblaba, no de miedo, sino de gratitud. Este era el núcleo de todo lo que había visto, un amor que se negaba a soltar. Sin importar quién fueras ni de dónde vinieras, al apagarse la luz, me aferré a ese susurro, sabiendo que era un mensaje que tenía que compartir, una verdad que podía sanar corazones mucho más allá del mío. Todo lo que había visto, la luz, las batallas, las promesas, regresó de golpe. Era un amor más grande que la religión, que unía el pacto de Israel con la trompeta de Estados Unidos, alimentado por oraciones que conmovían los cielos. Era obediencia, no perfección, de personas como Trump, como yo, diciendo sí al llamado de Dios. Ya no era el mismo Daniel, el niño judío que temía hacer grandes preguntas. Me había convertido en portador de una visión global, viendo el plan de Dios desplegarse en naciones, corazones y tiempos. Mi mundo se había desmoronado y había encontrado la verdad que me esperaba en mi interior. Necesito que escuches esto. Abre tu corazón. No dejes que el miedo ni los prejuicios te impidan ver el panorama general. La verdad no es un muro. Es una puerta, y Jesús está al otro lado, esperando. Comparto esto porque no es solo mi historia. Es la tuya también. ¿Dónde estás ahora mismo? En un pueblito de Ohio, en una ciudad como Atlanta o Seattle. Quizás estés al otro lado del mundo viendo esto en tu teléfono. Este testimonio es para ti. El plan de Dios te incluye, tus preguntas, tus dudas, tus sueños. Acércate a Él. Pregúntale la verdad. Él está listo para mostrártelo, tal como me lo mostró a mí. Pero tienes que dar ese primer paso, aunque sea inestable. ¿Qué te detiene? Regreso a ese momento, ante el Altísimo, envuelto en una paz tan profunda que siento que podría vivir en ella para siempre. Mi corazón está lleno, no de miedo ni preguntas, sino de una tranquila certeza: Jesús me ama, un chico judío de Jerusalén, criado en la Torá y la tradición, y te ama a ti también. No importa quién seas, de dónde vengas ni qué hayas hecho, su amor no se detiene ante fronteras ni creencias. No es algo que tengamos que perseguir ni ganar. Ya está ahí, esperando que lo veamos, que lo disfrutemos, su gracia, su esperanza, su amor inquebrantable. Todo está aquí, para mí, para ti, para todos. Jesús no vino a juzgarnos ni a separarnos. Vino a salvarnos, a unirnos, a sanarnos. No estás solo en este camino. Sé lo que es sentirse perdido, desgarrado por grandes preguntas, frenado por lo que piensen los demás. He estado ahí, mirando furtivamente ideas prohibidas, con miedo de perder mi identidad. Pero Dios estuvo presente en cada paso, comprendiendo mi corazón mejor que yo. Mi historia no pretende impactarte. Pretende animarte, mostrarte que hay un Dios que te ama con fervor, que tiene un plan para tu vida, incluso cuando es difícil de ver. Así que anímate. Recorre tu camino con valentía, con renovada esperanza. Lo logras porque Él te sostiene. Al desvanecerse la visión, oigo su voz, un cálido susurro en mi alma: abre tu corazón. Escucha. Te llamo. Si esta historia te ha conmovido,
Si te ha dado un atisbo de esperanza o una nueva visión del amor de Dios, te pido que hagas algo, suscríbete a este canal. Allí encontrarás más mensajes como este, directamente de Dios, del cielo y del infierno, que te traen la verdad y el ánimo que necesitas. Quédate con nosotros para el próximo testimonio. Y si crees en lo que he compartido, deja un amén más en los comentarios. Es un recordatorio, para mí y para todos, de que no estamos solos en esta fe. Juntos, llevamos su luz, y cada vez brilla más.